Días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, jueves 28 de mayo de 2020, queremos informarles que se está desarrollando en estos momentos la audiencia en el tema, en la Corte Constitucional, sobre el tema del recorte a las asignaciones presupuestarias de la educación superior. Hay algunas movilizaciones, obviamente la Corte Constitucional en la ciudad de Quito está vallada, está protegida por posiblemente algún tipo de desmán, de acuerdo a las informaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, estaremos comunicando cualquier situación que se presente en esos momentos, una vez que los ponentes también de, de esta acción de cumplimiento, pues obviamente son nuestros compañeros de Acción Jurídica Popular, quienes tienen el programa aquí en Hoja de Ruta, que es cuarta instancia. Estaremos con ellos comunicándonos en el transcurso del día, viendo cómo está la situación en en esta audiencia que obviamente es noticia en estos momentos. Damos la bienvenida para esta entrevista a Eduardo Puente, quien es maestro masón. Él es maestro venerable de la logia de José Mejía Lequerica, a quien le damos la bienvenida una vez que nos hemos enterado y sabemos que ellos en una acción ciudadana pues obviamente plantean ciertas sugerencias, eh, ciertas cosas que se pueden hacer como ciudadanía, obviamente en su derecho a también ser parte obviamente del Estado y que ellos también pues plantean soluciones al momento que estamos viviendo los ecuatorianos. Eh, Eduardo, muy buenos días, bienvenido a Hoja de Ruta. Cuéntenos cuáles son estas sugerencias, estos planteamientos ciudadanos que están realizando ustedes. Bueno, buenos días a Hoja de Ruta y a todas las personas que nos escuchan. En realidad, la masonería como institución de orden filosófica es una escuela de vida que nos enseña a buscar el perfeccionamiento individual y colectivo y la construcción del templo individual sobre la base de virtudes, sobre la base de la ética, sobre la base de la moral y influir o ser trascendentes a nivel social buscando la construcción del templo social. Precisamente nosotros, algunos miembros de la masonería, no la masonería como tal, sino los que conformamos tres logias, la José Mejía Lequerica, la Unión Latinoamericana y la Jacobo de Molay, nos hemos puesto de acuerdo para pronunciarnos públicamente. Somos una entidad, una orden más bien discreta, no somos, antes sí éramos secretas, era clandestina porque había una persecución impecable de parte del poder y sobre todo de la iglesia dogmática. Ahora más bien nosotros tenemos una actuación discreta, pero frente a lo que está pasando en el país y en la región no podemos quedarnos callados.
Así que hemos decidido expresar nuestro sentir a través de un manifiesto que lo hemos hecho público. En ese manifiesto nosotros llamamos la atención ante el grave quebrantamiento ético, ¿sí? Nosotros consideramos que hay una crisis ética de valores individuales y colectivos que atraviesa el país como producto de una desatinada conducción de la emergencia sanitaria, pero además también por un comportamiento nada ético de la clase política tradicional, empezando por las autoridades gubernamentales. Eso nos ha llamado mucho la atención porque ese desatinado manejo de la emergencia ha costado vida de seres humanos. Muchas de esas vidas pudieron haber sido evitadas si existía una política de prevención de la situación de crisis por la que atravesó nuestro país, sobre todo la ciudad de Guayaquil. Fue realmente espantoso el que estemos en el escenario internacional como muestra del mal ejemplo de lo que no se debía hacer. Todos estos aspectos nos han llevado a algunos masones y sobre todo a estas tres logias que acabo de indicar a pronunciarnos públicamente. Y pronunciarnos para decir que no puede ser que el país esté manejado de la forma como está siendo manejado. Se ha hecho ya lugar común la mentira, la falacia, desde las autoridades que deberían dar ejemplo, me refiero a las autoridades nacionales, que mienten descaradamente. Cuando hablan de que hay el apoyo al presupuesto de la salud y nosotros vemos las cifras que no son ahora, no son de este momento. Desde el año 2018 se viene bajando el presupuesto del Ministerio de Salud, en mucho por la ineficiencia en el manejo administrativo, pero también por una concepción reduccionista apegada mucho a un modelo externo, como es el famoso modelo neoliberal, que antepone el lucro, que antepone la ganancia frente a la vida humana. Y eso nos parece terrible porque nosotros como masones somos humanistas y el ser humano debe ser la principal preocupación. No solamente hablamos de muertes, hablamos de despidos de más de 100,000 personas. Se dice que este rato están bordeando los 150,000 despidos que han habido en el país. Y esto, lejos de ser una cifra fría, implica en cada uno de esos 150,000 despedidos trabajadores que tienen sus hogares, que tienen hijos, que deben mantener para sobrevivir. Es una política deshumanizada, es una política, yo diría, hasta perversa y tenebrosa. Por eso los masones, que nos consideramos progresistas, hemos decidido salir a la opinión pública para rechazar esta forma de gobernar deshumanizada y perversa. Entonces, ustedes lo que están haciendo obviamente es este análisis de todo lo sucedido, pero ¿cuáles serían entonces las sugerencias que ustedes le darían en este caso a la clase política que obviamente hoy tan desprestigiada como está, pues tenga que tomar estas medidas desde los ciudadanos? Bueno, nosotros creemos que ya con la clase política tradicional no hay forma de arreglo. Yo creo que ya es momento de un cambio inclusive generacional. Hemos visto con buenos ojos cómo son los jóvenes los que están pensando en el país y en la gente. No tienen una reivindicación sectorial como hacen, por ejemplo, determinados gremios que luchan por sus agremiados. No, hemos visto que los jóvenes están luchando por la vida, por el país, por la gente. Y yo creo que a los jóvenes hacemos un llamado para que tomen la posta. Ya muchos de los políticos, la inmensa mayoría de los políticos tradicionales han fracasado estenduosamente y es hora de que los jóvenes tengan el papel de vanguardia. Yo les invito a los jóvenes a que actúen políticamente como algunos de ellos, como muchos de ellos han venido haciendo, inclusive en las protestas. Entonces, la primera cosa es un cambio generacional donde impere la ética y la honestidad. Y quienes nos consideramos éticos,
y quienes nos consideramos honestos estaremos junto a los jóvenes para transformar este país. Pero también tenemos recomendaciones o sugerencias. No solamente criticamos, también proponemos. Y una de esas es aplicar un salvataje urgente a los pobres del país. Si aquí se hace salvataje a los bancos, si aquí se han hecho salvataje a las grandes empresas, ¿por qué no aplicar un salvataje urgente a los pobres del país? ¿Cómo se puede hablar de este salvataje? Inyectando liquidez a la economía de la gente. Me van a decir, pero es que el Estado no tiene dinero. A ver, yo creo que la banca ha sido uno de los sectores que más ha ganado en estos últimos tiempos. Ha tenido utilidades asombrosas, igual las telefónicas. Y la verdadera solidaridad de estas entidades, si así fuera el caso, deberían aportar para inyectar liquidez. Además, el Banco Central también puede entregar en préstamo al gobierno para que pueda inyectar la liquidez que digo a la economía de la gente, ¿sí? Canalizar dinero a los desempleados, a los vendedores ambulantes, a quienes han sido despedidos a pretexto de la emergencia sanitaria para que puedan sobrevivir. Pero esa es una de las propuestas nuestras. También decimos que es importante mantener y fortalecer las conquistas laborales. No podemos desmantelar lo que ha sido la legislación laboral, la legislación social construida en más de 70 años en este país. He escuchado con asombro que hay empresarios que dicen que ya es anacrónico el Código del Trabajo, que es anacrónico las relaciones que establece el Código del Trabajo. Son conquistas que costaron la lucha, el sacrificio y hasta la sangre de los obreros. No puede decir que es anacrónico la estabilidad laboral, el principio prooperario, que significa estar siempre del lado débil de la relación laboral, porque no están en un plano de igualdad el patrono y el obrero. Sin duda, el patrono tiene mejores condiciones e impone las relaciones. Por eso nos parece un desatino que el Ministerio del Trabajo, que es el encargado del Estado de apoyar a esa parte débil de la relación laboral, que es el obrero, ahora diga que, a través de su vocero, que es el ministro de Trabajo, diga que está allí para apoyar al empresario. O sea, apoya a la parte fuerte de la relación y, claro, liquida a la parte débil, a los trabajadores. Y con esto no queremos decir que nuestra posición es antiempresarial, de ninguna manera, de ninguna manera. Creemos que es importante apoyar a las empresas, creemos que es importantísimo incluso apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y por eso en la tercera sugerencia y recomendación que hacemos es que se debe canalizar líneas de crédito a la pequeña y mediana empresa a través del sistema financiero, pero que sean viables, no que se les ponga una serie de trabas. Se dice ahora que a través del Banco del Pacífico se ofrece al 5% de interés créditos, ¿sí? Para que puedan resurgir los emprendimientos. Pero cuando va la persona que quiere hacer esos préstamos, le piden por poco que haga factibilidad, prefactibilidad, que presente balances, que presente un plan de negocios, es decir, una serie de cosas que entorpecen. Esto debe ser rápido. Estamos en una situación de emergencia y los trabajadores y los pobres son los mejores pagadores. Eso sabe la banca. Los morosos más bien son los grandes, no los pobres, no los pequeños. Una cuarta propuesta nuestra es sensibilizar a la población ecuatoriana para que consuma productos nacionales. Sin duda, es momento de apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los microempresarios, comprar en la tienda del barrio, comprar a los artesanos o contratar los servicios de los artesanos del barrio. Es hora de que nos miremos hacia nosotros mismos, a nuestra vecindad, a nuestro barrio, a nuestra parroquia. No estemos comprando productos extranjeros, es hora de apoyar la producción nacional. También planteamos subsidiar los servicios básicos, el agua potable, la energía eléctrica, la telefonía. ¿Y esto por qué decimos que se debe subsidiar? Porque ahora con el teletrabajo resulta que el empleado tiene que, aparte de poner su fuerza de trabajo, digamos, tiene que encima de eso pagar la conexión a internet,
tiene que utilizar el equipo de su casa, ¿sí? Tiene que utilizar la electricidad de su casa, que son los medios de producción. El Estado debería precisamente subsidiar, porque es parte del trabajo también. Igual en el tema educativo, la teleeducación, ¿sí? Utiliza los implementos que tienen los hogares. Y eso cuando los tienen, porque hay una buena mayoría de ecuatorianos que ni siquiera tiene acceso a esto. Se dice que hay que lavarse las manos permanentemente. Bueno, que sepan que hay ecuatorianos que no tienen agua, ¿sí? Que no tienen agua en sus hogares. Se dice que no salgamos de la casa, pero hay ecuatorianos que viven hacinados en un solo cuarto, familias de 6, 7 personas. Eso que debieron haber considerado las autoridades, sí, para plantear una política de prevención. Pero esto ha sido un desastre realmente en la conducción. Planteamos también desarrollar cadenas de valor y fomento productivo al sector agropecuario, establecer relaciones directas entre productores, campesinos e indígenas con los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y cantonales y parroquiales, para acercar los centros de producción a los mercados de consumo. Consideramos también una octava recomendación, colocar salvaguardias a productos extranjeros no esenciales para que sea consecuente con lo que habíamos dicho antes del consumo de productos nacionales, ¿no? Es decir, aquellos productos suntuarios, aquellos que no tienen o que tienen equivalencias nacionales y de las cuales hay garantía de abasto, pues deben tener salvaguardas ahí. Dotar con las suficientes prendas de protección y del equipamiento necesario a todos los trabajadores del sector de la salud. Sí, eso es fundamental, incluso deberían tener un seguro de vida, por cuanto ellos son los que están en primera línea. Pero también se debería dotar con prendas de protección a los barrios pobres de las ciudades y del campo. Debería haber un plan de control sanitario para la reactivación económica gradual y controlada en los sectores populares, en las grandes barriadas. Allí es donde se debe establecer inclusive una pedagogía social para que las personas comprendan la necesidad de usar la mascarilla, ¿sí? En defensa de su vida y el distanciamiento social. Establecer líneas de crédito, que habíamos dicho, productivas de emprendimiento y de consumo a bajo interés y mediante cooperativas, por ejemplo, también. Establecer la inmediata, y esto nos parece fundamental, porque aquí hay un problema ético. Hay que establecer la inmediata repatriación y prohibición de salida de capitales con sanciones severas a quienes vayan a expatriar capitales. Es el colmo que estando en una situación de emergencia haya grandes empresarios que hayan sacado dinero a paraísos fiscales. Planteamos también decretar la moratoria del pago de la deuda externa, renegociar los términos de acuerdo a la capacidad de pago como país, porque se debe priorizar ante todo la vida, la salud, la educación, el empleo, la vivienda de los ecuatorianos. Dado que las políticas que ha implementado el gobierno de claro corte neoliberal generan, entre otras consecuencias, la rápida desaparición de la clase media a través de su sostenido empobrecimiento, la superintendencia de bancos, en lugar de autorizar la entrega, como lo acaba de hacer hace pocos días, de las utilidades, de 180 millones de utilidades a los bancos, debió haber establecido que las deudas que mantienen las personas naturales, las personas de a pie, con bancos, cooperativas y empresas emisoras de tarjetas de crédito, ¿sí? Deberían establecer la reestructuración de esas deudas con ampliación de plazos y rebajas de intereses. Eso no ha ocurrido hasta ahora. A la banca no se le ha topado nada, pues, mi estimado Eduardo. A la banca no se le ha dicho ni siquiera que pueda colaborar con el tema de la baja de intereses. Es que eso me parece grave. Eso me parece grave porque se está pidiendo el sacrificio, como siempre, a los pobres, a la clase media y a la banca que ha tenido, como decía yo, utilidades extraordinarias en estos tiempos. Se le debe exigir, ya que cuando hace los famosos aportes de solidaridad la banca, lo hace a través de los depositantes, es decir, los depositantes tienen que poner el aporte y aparece la banca como la que está dando, y cuando aportan ellos, reducen también impuestos. O sea, no hay una verdadera política
de exigencia a los grandes de este país. El gobierno debería poner precisamente un impuesto a la banca pequeñísimo para sus grandes capitales, con el fin de provocar esto que decíamos, la liquidez en la economía del país. Pero parece que el gobierno actual está pagando favores a la banca, por eso es que no le topa. Tenemos también que plantear, por ejemplo, es reducir ese descomunal tamaño del denominado spread, es decir, de la tasa activa y la tasa pasiva. Ahí hay un gran tamaño, sí, y esto no es para quitar que dejen de ganar los bancos, sino que genere al menos una forma de solidaridad con el país y con los clientes. Debemos también pedir el retorno inmediato de los grandes capitales offshore que ciertas empresas, ciertos bancos mantienen en paraísos fiscales. Eso, por ejemplo, nos parece a nosotros, los masones que suscribimos el manifiesto, que no es nada ético, que no es ético, porque se está priorizando, sí, el lucro frente a una situación de emergencia. Y claro, también decimos, ¿por qué no se rebaja el IVA al 10% para la dinamización del aparato productivo? Exacto, y el consumo? para dinamizar el consumo, pues. Pero por supuesto, si de aquí lo que nos viene es la catástrofe, Claro. la gente va a salir, todos aquellos 150,000 despedidos y que se proyecta que van a ser muchos más, ¿de qué van a vivir? Van a tener que lanzarse a la calle a vender cualquier cosa. Entonces, debería haber una política seria de activación y de dinamización del aparato productivo con liquidez, con capacidad de consumo. El pueblo ecuatoriano no tiene capacidad de consumo en este momento, ¿sí? Y por eso también planteamos un aspecto que nos hemos asesorado de economistas que conocen de la materia, aumentar el coeficiente de liquidez doméstica en la banca en al menos del 50%, con el doble fin de mantener la dolarización y además sustentar la liquidez que el gobierno debe garantizar a las pequeñas y medianas empresas, así como la estabilidad de los trabajadores, evitando más despidos masivos que ya están exasperando a nuestra gente, ¿no? Prohibir en el sector público el gasto de publicidad en plena emergencia, y hay ministerios que gastan en publicidad y propaganda, ¿sí? Se debería prohibir los gastos de celebraciones y todos aquellos que se consideren gastos superfluos. Finalmente, creemos que es momento de que este país declare un año de luto por los miles de ecuatorianos fallecidos en esta crisis. Y no es un asunto simbólico simplemente de poner a media asta las banderas. Significa, si se declara un año de luto, que evitemos las grandes conmemoraciones que implican gastos, ¿sí? Y que evitemos ser despilfarradores. Debemos en este año mantener una actitud de luto, porque miles de ecuatorianos, miles de familias se han quedado sin uno o varios de sus miembros. Eso nos parece a nosotros desastroso, nos parece cruel. En función de eso, nosotros, los masones de estas tres logias, la José Mejía Lequerica, la Unión Latinoamericana y la Jacobo de Molay, estamos desarrollando unas propuestas también en 7 temas que después los vamos a hacer conocer. Por ejemplo, el papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? Hay muchos agoreros, ¿no es cierto?, de la reducción completa, casi la desaparición del Estado. Se vende todo del Estado. ¿Cuál debería ser el papel del Estado? Precisamente en esos momentos habría que fortalecer el área social del Estado fundamentalmente. Proponemos también trabajar, y vamos a hacerlo, en una nueva arquitectura económica. Ya el modelo neoliberal, inhumano, ¿sí?, degradante de la condición humana, ya ha mostrado ser un fracaso. Por lo tanto, debemos trabajar en constituir una nueva arquitectura económica. Lo mismo debemos hacer propuestas en el campo de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. ¿Cuál debe ser el papel de las organizaciones sociales? ¿Cuál debe ser el sistema realmente de salud? ¿Hay un sistema nacional de salud? Nosotros creemos que no. Sí, deberíamos constituir un verdadero sistema de salud. Reflexionar sobre el hábitat humano y finalmente a la geopolítica y la integración latinoamericana. Es increíble en todo este proceso de emergencia. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están los organismos regionales?
UNASUR se lo desapareció, siendo el momento en que la integración de los países podría ayudar a superar la emergencia. Pero cada país está ensimismado, tratando de resolver su situación y su crisis con un modelo económico, como decimos, inhumano. Entonces, estas son las propuestas, estos son los temas que nosotros estamos empezando también a trabajarlos para entregar al país propuestas que sean viables. Nosotros creemos que de esta manera estamos cumpliendo con uno de los postulados de la masonería, que es definitivamente el contribuir a una sociedad donde reine la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estimado Eduardo, todas estas propuestas pueden fácilmente ser aplicadas, pero muchas personas podrían, en este caso, tomar estas sugerencias y hacerlas políticas. ¿Ustedes no tienen problema en que esas sugerencias sean acomodadas o adoptadas por ciertos actores políticos? Bueno, nosotros prohibimos en los templos que se hable de esta política contingente, la politiquería, ¿no? Pero Ujú. la política como una proyección de gobernanza, ¿sí? Que busque solucionar los problemas de la gente, es sin duda una actividad noble. Que se la haya prostituido, que se la haya rebajado, eso es obra precisamente de aquellas mentes reducidas que han manejado el país a lo largo de todo este periodo republicano, diría yo, salvo honrosas excepciones. Pero nosotros creemos que sí, que precisamente para eso están las propuestas, para que la nueva generación de políticos las tome, las asuma y las lleve a la práctica. No puede ser que en nuestro país se diga en la campaña electoral que se van a crear 100,000 puestos de trabajo y que a la vuelta de 3 años tengamos 150,000 despedidos. Eso no es ético, eso no tiene lógica, eso no es ser honesto, eso es ser mentiroso, eso es ser falsante. Y la política no puede estar basada en la mentira, en la deshonestidad y en la farsa. Así que si estas recomendaciones son recogidas por los sectores políticos, en buena hora, pero vamos a estar vigilantes de que se las operacionalice y se las cumpla, y que no sea simplemente un discurso de dientes para afuera. Listo, mi estimado Eduardo. Queremos agradecerle a usted por haber estado con nosotros, realmente muy interesantes y obviamente es lo que casi hemos pensado todos que podría haberse hecho o podría hacerse en este país cuando las decisiones que toma el gobierno nacional son totalmente erradas y en contra justamente de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, sin afectar a los grandes bolsillos, a las grandes economías de este país. Nos está afectando a todo el pueblo, nos están dejando sin trabajo y obviamente sin trabajo, sin dinero, quieren que sigamos tranquilos, callados e inclusive nos ponen un reglamento para, eh, les ponen un reglamento para la protesta social. Obviamente, más represión, no hay cómo reclamar en esta época de aires de libertad que, lo que le ha denominado el gobierno. Su mensaje final, mi estimado Eduardo. Bueno, mi mensaje oficial parte, final, digamos, parte de una de las promesas que hacemos en masonería, la lucha contra las tiranías. Y para nosotros, la injusticia, la desigualdad son formas de tiranía. Y nosotros hemos jurado luchar en contra de las tiranías. Por eso hemos decidido pronunciarnos y pedir al pueblo ecuatoriano que no nos dejen robar, que no nos dejen robar la esperanza, que debemos luchar porque somos un pueblo eh, combativo, somos un pueblo rebelde, somos herederos de una historia de rebeldía, ¿sí? Desde la época de la colonia, desde los primeros años de la República, en la Revolución Liberal, en la Revolución Juliana, en la Gloriosa, que precisamente hoy, 28 de mayo, es un Ujú. aniversario de la Revolución Gloriosa. El pueblo ecuatoriano ha marcado páginas de heroicidad, ¿sí? Debemos luchar por nuestros derechos. No son dádivas, ¿sí? No son limosnas, son derechos que nos hemos ganado los ecuatorianos sobre la base del sacrificio y de la lucha permanente. La unidad es nuestro llamado final. Debemos estar unidos. Es el momento de la unidad para luchar en contra de este proyecto económico deshumanizado y perverso.
Así que mi mensaje es la unidad de los ecuatorianos y mi invitación a que los jóvenes tomen la rienda. Ya es momento de que ustedes, jóvenes, asuman una posición claramente política de transformación del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, a usted por estar aquí con nosotros. Recuerde que siempre bienvenido acá a Hoja de Ruta para seguir analizando, pues obviamente, estas propuestas que ustedes nos realizan desde, obviamente, la masonería, desde las logias que usted ha nombrado. eh, Se apegan mucho al ideal progresista que tenemos justamente en esta radio, en este medio. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Nosotros continuamos más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto. Gracias. Gracias.